La tormenta rugía afuera con una violencia que hacía temblar los ventanales de la mansión. Las sombras danzaban sobre las paredes y el eco de la lluvia golpeando el cristal parecía acompañar cada respiración temerosa de Sofía. Caminaba descalza por el pasillo de mármol con una mano sobre su vientre redondeado y la otra sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado. Tenía 7 meses de embarazo y un corazón que latía entre la esperanza y el miedo. Desde el salón llegaban risas y el tintinear de copas. Leonardo, su esposo, había organizado una reunión de negocios con 3 de sus socios más cercanos. Pero Sofía sabía que esa palabra era solo un disfraz para el alcohol, la arrogancia y los secretos. Lo había aprendido a fuerza de lágrimas. Cada vez que él bebía, algo oscuro se apoderaba de él. Y si ella estaba cerca, se convertía en su blanco más fácil. «Sofía, ven un momento», dijo su voz desde el salón, arrastrando las sílabas con un tono que mezclaba burla y autoridad. Ella se detuvo. Su instinto le gritaba que no bajara, que se quedara donde estaba, pero sabía que desobedecer solo lo enfurecería más. Tomó aire y caminó despacio hacia el salón, donde el humo de los cigarrillos se mezclaba con el olor a whisky caro. Leonardo estaba sentado en el sofá de cuero, su postura relajada, pero su mirada cargada de soberbia. Los 3 hombres a su alrededor reían, mirando a Sofía como si fuera una pieza de exhibición. «¿Ella es tu esposa?», preguntó uno con una sonrisa sucia. Leonardo asintió. «Sí, la madre de mi hijo». «¿Verdad, mi amor?», dijo, tendiendo una mano hacia ella, pero sin intención real de tocarla. Sofía apenas logró esbozar una sonrisa. Su corazón se encogió cuando vio cómo los hombres la observaban con descaro. «Qué suerte tienes, Leo. Aunque se nota que la tienes muy controlada». El comentario del socio provocó carcajadas. El rostro de Sofía se tensó, pero se mantuvo callada. Leonardo tomó su copa, bebió un trago largo y luego dijo con un tono que heló la habitación. «Controlada, no, educada». La risa se hizo más fuerte, y Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quiso irse, pero antes de que pudiera moverse, Leonardo levantó la mano. «Tráenos más whisky», asintió sin decir palabra y se dirigió a la cocina, sus pasos silenciosos sobre el mármol. Las lágrimas le nublaban la vista. No era la primera vez que soportaba la humillación, pero aquella noche, algo en su interior se quebró un poco más. Mientras llenaba la botella, miró su reflejo en la ventana. El rostro hinchado, los ojos apagados, un moretón apenas cubierto con maquillaje. Apenas reconocía a la mujer que era antes, alegre, libre, llena de sueños. Esa mujer había desaparecido el día que se casó con Leonardo Fuentes, el hombre que todos admiraban por su fortuna y carisma, pero que en la intimidad mostraba un rostro cruel. Cuando volvió al salón, el ambiente estaba más cargado. El olor a alcohol era denso, casi insoportable. Colocó la botella sobre la mesa, pero antes de apartarse, Leonardo la sujetó del brazo. «¿Y por qué te tardas tanto, Sophie?», susurró, con una sonrisa helada. «El whisky estaba en la bodega, tuve que buscarlo», balbuceó ella. Él la miró unos segundos y su sonrisa se desvaneció. «Mentira». Y sin previo aviso, la bofetada llegó. Seca, brutal. El sonido resonó en toda la habitación, seguido del tintinear de la botella cayendo al suelo y estallando en 1000 pedazos. Nadie se movió, nadie dijo una palabra. Sofía se llevó la mano al rostro, sintiendo el ardor inmediato y el sabor metálico de la sangre en la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. «No frente a ellos. No me hagas quedar como un idiota», gruñó Leonardo. «Entendido», asintió en silencio, la mirada perdida. Los socios se levantaron, incómodos, murmurando excusas antes de salir apresurados. Uno de ellos, al pasar junto a Sofía, le susurró un «lo siento», casi inaudible. Cuando el último salió, Leonardo lanzó su copa contra la pared. «Todos son unos hipócritas», gritó, y luego se desplomó en el sofá, respirando con furia. Sofía se quedó allí, temblando. En su vientre, el bebé se movió. Lo acarició con ternura, tratando de calmarlo, aunque ella misma temblaba. Pasaron los minutos. Leonardo terminó quedándose dormido, su cuerpo pesado hundido entre los cojines. Ella lo observó con una mezcla de repulsión y tristeza. Se veía tan tranquilo, tan inofensivo en su sueño, como si el monstruo se escondiera dentro y solo despertara para destruirla. Caminó despacio hasta la habitación de huéspedes.
Abrió el cajón del buró y sacó su teléfono secreto, uno que Leonardo no sabía que existía. Su pulgar temblaba mientras abría la galería, docenas de fotos de sus heridas, grabaciones de sus gritos, mensajes amenazantes. Todo guardado meticulosamente. Seleccionó todo y lo envió a un contacto guardado bajo un nombre falso, Laura, abogada. El mensaje fue simple pero significaba todo. Estoy lista. Cerró el teléfono y se dejó caer sobre la cama. Su respiración era temblorosa, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. A la mañana siguiente, el sol se filtró débilmente por las cortinas. El aire olía a café fresco. Leonardo estaba en la cocina, sonriendo como si nada hubiera pasado. «Buenos días, amor», dijo, besándole la frente. «Anoche bebí demasiado. No fue mi intención. Ya sabes cómo soy cuando tomo». Ella asintió, fingiendo una sonrisa. «Sí, lo sé». Él le sirvió un desayuno elaborado, flores en la mesa, un intento torpe de redención. Pero Sofía solo pensaba en el reloj. Eran las 10 de la mañana. En menos de una hora, Laura llegaría. Mientras Leonardo hablaba de inversiones y viajes, Sofía apenas lo escuchaba. Cada palabra le sonaba vacía. En su mente, repasaba su plan: firmar la denuncia, entregar las pruebas, desaparecer antes de que él lo supiera. Pero entonces su teléfono secreto vibró en el bolsillo del vestido. Lo sacó disimuladamente y leyó el mensaje de Laura. «Cambio de planes. Alguien nos está observando. No salgas de la casa». El pulso de Sofía se aceleró. Levantó la vista y miró por la ventana del comedor. Un auto negro estaba estacionado frente al portón con los vidrios polarizados. 2 hombres dentro. Uno hablaba por radio. Leonardo notó su expresión. «¿Qué pasa?» «Nada, creí ver algo afuera». Él se levantó y miró por la ventana. «Ah, son mis hombres. Están aquí por seguridad», sonrió con esa calma artificial que tanto la inquietaba. «Hay gente que me envidia, ya sabes». Pero Sofía sintió que aquello no era protección. Era vigilancia. Ya no era su esposa. Era su prisionera. La tarde se volvió eterna. Cada paso que daba, cada respiración, parecía vigilada. Leonardo atendía llamadas en su despacho, gritando de vez en cuando, y el eco de su furia llenaba la casa. Al anochecer, una tormenta volvió a caer. El cielo se oscureció y los rayos iluminaban las paredes como flashes de una pesadilla. Desde el piso de arriba, Sofía escuchó su voz. «No puede ser». «¿Quién filtró eso? Encuéntrenla», gritaba por teléfono. Ella se quedó paralizada. ¿Filtró qué? ¿De qué hablaba? Y luego, su tono cambió. Si fue Sofía, ya sabe lo que le espera. El corazón de ella se detuvo. Retrocedió sin pensar y la madera del escalón crujió. «Sofía», gritó Leonardo desde abajo. Ella corrió, subió los últimos escalones, se encerró en la habitación y empujó un mueble contra la puerta. Su respiración era un hilo entrecortado. Desde el otro lado, los golpes comenzaron. «Abre la puerta, maldita sea». «Sé lo que hiciste». Sofía temblaba, pero ya no de miedo, sino de determinación. Sacó del armario una caja metálica donde guardaba documentos que había conseguido en secreto, copias de las transferencias ilegales, firmas falsas, cuentas en el extranjero a nombre de Leonardo. Pruebas que podían destruirlo. El teléfono vibró. Era Laura. «Sofía, ¿qué pasa? Te escucho agitada». «Él lo sabe todo. Aguanta. No hagas nada. Estoy enviando ayuda». Pero el sonido de la puerta rompiéndose interrumpió la llamada. Leonardo irrumpió con los ojos encendidos de rabia, respirando como una bestia. «¿Qué hiciste?», rugió. Sofía lo enfrentó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo que debía hacer. El golpe la lanzó contra la pared. Sintió el dolor recorrerle el cuerpo y un hilo de sangre en el labio. Él la tomó del brazo, zarandeándola con violencia. «Me arruinaste. Todo lo que tengo está en juego por tu culpa». Sofía apenas podía hablar. «No, por tu culpa». En ese instante, un trueno estalló afuera, estremeciendo la casa. Pero tras el trueno, se escuchó otro sonido, el chirrido de una puerta abriéndose abajo. Leonardo se tensó. «¿Quién está ahí?». Unos pasos lentos, firmes, comenzaron a subir las escaleras. Sofía lo miró, jadeando. «Llegaron antes de lo que esperabas». Él retrocedió, confundido. Los pasos se detuvieron justo frente a la habitación. Y entonces, una voz grave rompió el silencio. «Leonardo Fuentes, tu tiempo se acabó».
Leonardo giró hacia la puerta, el miedo reflejado en su rostro. Sofía, en el suelo, sonrió débilmente. No sabía si era Laura, la policía, o alguien más. Solo sabía que, por primera vez, el miedo había cambiado de lado. Y mientras el trueno siguiente iluminaba la habitación, comprendió que aquella noche sería el principio del fin. Fin de la parte 1. Leonardo retrocedió, con los ojos muy abiertos y el sudor corriéndole por la frente. Aquella voz, profunda y autoritaria, no era la de un extraño. Era una voz que él conocía, una que jamás había querido volver a escuchar. Sofía se incorporó lentamente desde el suelo, sosteniéndose el vientre mientras trataba de enfocar la puerta. Un relámpago iluminó el pasillo justo cuando un hombre alto, de cabello gris y abrigo empapado, apareció en el umbral. «Papá», susurró ella con un hilo de voz que se quebró al pronunciarlo. Don Ernesto Valdivia, el nombre que hacía temblar a empresarios y políticos. Un hombre de mirada de acero y reputación intocable. No había hablado con su hija en meses, no desde que ella se casó con Leonardo. Pero ahora estaba allí, de pie frente a ellos con una expresión que mezclaba rabia y desolación. «¿Golpeaste a mi hija embarazada?», preguntó, cada palabra saliendo con una calma que era más peligrosa que un grito. Leonardo intentó recuperar la compostura. «Don Ernesto, esto no es lo que parece. Fue un malentendido, yo jamás». El sonido de un bastón golpeando el suelo lo interrumpió. Ernesto avanzó lentamente con la mirada fija en él. «No hables. Cada palabra que digas solo hará más grande tu miseria». El silencio pesó como plomo. Sofía temblaba tratando de mantenerse en pie, mientras su padre se acercaba para sostenerla. Cuando la vio tan frágil con el rostro marcado y los labios sangrando, algo en él se quebró. La abrazó con fuerza, con ese amor que había guardado demasiado tiempo. «Hija, ya pasó, no vas a volver a sufrir, te lo prometo». Leonardo dio un paso atrás, los nervios traicionando su voz. «No puede entrar aquí sin permiso. Esta es mi casa, y si intenta». Ernesto lo miró de reojo, sacando lentamente un sobre de su abrigo. Lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. «¿Tu casa, dices? ¿Estás seguro de eso?». Leonardo frunció el ceño. Tomó el sobre, lo abrió y su rostro perdió el color. Dentro había copias de transferencias, contratos falsificados, nombres de empresas pantalla. ¿Qué es esto?» «Tus negocios, Leonardo», respondió Ernesto con una calma helada. «O al menos los que pensaste que nadie descubriría. Has lavado dinero usando el nombre de mi hija y tengo suficiente evidencia para hundirte». «Eso es mentira», gritó Leonardo. «Esa información fue manipulada». Ernesto levantó una ceja. «Entonces, supongo que la fiscalía también miente. Porque los fiscales están abajo, esperándote». Leonardo giró hacia la escalera, y allí estaban, dos hombres con trajes oscuros, insignias colgando de sus chaquetas. Uno de ellos levantó la voz con autoridad. «Leonardo Fuentes, está usted detenido por fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos y violencia doméstica». «Esto es un error. No pueden arrestarme. Yo tengo contactos, tengo abogados», bramó, mientras los agentes subían los escalones. Sofía observó cómo su esposo se resistía, cómo gritaba que todo era una conspiración. Pero en sus ojos ya no había poder, solo miedo. Miedo real. Los agentes lo esposaron y comenzaron a arrastrarlo escaleras abajo. «Sofía», gritó él, girando la cabeza. «Tú me hiciste esto. No sabes con quién te estás metiendo». Ella se quedó inmóvil, respirando con dificultad, pero sus palabras fueron claras. «Por fin lo sé». La puerta se cerró tras ellos y la tormenta continuó rugiendo afuera como un aplauso cruel del destino. Horas después, la casa estaba en silencio. Sofía descansaba en el sillón, con su padre a su lado. Ambos miraban el fuego arder en la chimenea. «Perdóname», dijo Ernesto finalmente. «Por no estar antes. Por dejarte sola con ese hombre». Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «No tienes que pedirme perdón, papá. Yo lo elegí, creí que podía cambiarlo». Él suspiró con pesar. «Hay hombres que no cambian, hija, solo empeoran cuando creen tener poder. Pero te juro que no volverá a tocarte». Un rayo iluminó la habitación, y Sofía cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a alivio. 3 días después, se encontraba en una clínica privada, bajo observación médica.
El golpe la había dejado débil, pero el bebé estaba bien. Los doctores le recomendaron reposo absoluto. Laura, su abogada, entró en la habitación con una sonrisa tranquila. Leonardo fue trasladado al penal de máxima seguridad, le informó. El juez ordenó prisión preventiva. Tus pruebas fueron irrefutables. Sofía respiró profundo. Gracias, Laura. No sé qué habría hecho sin ti. Lo hiciste tú, Sofía. Tu valentía lo hizo posible. Pero antes de irse, Laura sacó un sobre del bolso. Llegó esta carta. La enviaron desde la cárcel. Sofía la tomó con manos temblorosas. Reconoció la letra al instante. El corazón le dio un vuelco. Sofía, sé que crees haber ganado. Pero no lo entiendes. Yo no actuaba solo. Si yo caigo, ellos vendrán por ti. No saben que estás embarazada. No saben quién eres realmente. Pero cuando lo descubran, será tarde. Cuida bien a nuestro hijo. Él es la clave de todo. La carta cayó de sus manos. Laura la recogió, alarmada. ¿Qué dice? Sofía negó con la cabeza. Nada importante, solo amenazas. Pero por dentro, una nueva angustia crecía. Ellos vendrán por ti. ¿Quiénes serán, ellos? Esa noche, mientras todos dormían, Sofía no podía conciliar el sueño. El viento soplaba contra las ventanas de la clínica. Miró su reflejo en el cristal y, por primera vez, sintió que la pesadilla aún no había terminado. Fuera, en el estacionamiento oscuro, un auto negro se detuvo. Dos hombres descendieron, ambos vestidos de traje. Uno encendió un cigarrillo, el otro habló por radio. Confirmado. La esposa de Fuentes sigue viva. Está en la habitación 302. Una voz fría respondió al otro lado, nadie debe saber lo que Leonardo estaba por revelar. Terminen el trabajo. El hombre apagó el cigarrillo con la suela del zapato. Entendido. Mientras tanto, Sofía sintió un escalofrío inexplicable. Se levantó, caminó hasta la ventana y corrió ligeramente la cortina. Nada, solo oscuridad y el eco lejano de los truenos. Pero su instinto le gritaba que algo iba mal. De pronto, el pasillo se iluminó con la sombra de alguien moviéndose afuera de su puerta. Laura, susurró. Nadie respondió. Volvió a la cama tratando de convencerse de que solo era una enfermera. Pero el sonido del picaporte girando la hizo sobresaltarse. La puerta se abrió despacio, sin ruido. Un hombre de bata blanca entró, llevando una bandeja. Disculpe la hora, señora Valdivia, dijo con voz amable. Traigo su medicación. Sofía frunció el ceño, pero, ya me la dieron hace una hora. El hombre sonrió. Ah, cierto. Fue un error, se dio la vuelta y salió sin decir más. Pero mientras cerraba la puerta, Sofía notó que el logo del uniforme no era el mismo que el del resto del personal. Su corazón empezó a golpear con fuerza. Caminó hasta la bandeja y miró las pastillas, pequeñas, sin etiqueta. Una sustancia disuelta flotaba en el agua del vaso. Su respiración se cortó. Marcó rápidamente a Laura. Hay algo raro aquí. Intentaron darme una medicina diferente. ¿Cómo que diferente? ¿Dónde estás? En la habitación 302. El tono de Laura cambió al instante. Sofía, escucha. No abras la puerta a nadie. Estoy en camino. Pero antes de que pudiera contestar, las luces se apagaron. El hospital entero quedó sumido en la oscuridad. El monitor cardíaco comenzó a pitar con un sonido intermitente. El bebé se movió en su vientre como si también sintiera el peligro. Sofía se llevó la mano al abdomen, respirando con dificultad. Fuera, pasos apresurados recorrían el pasillo. Voces. Susurraban órdenes. Ella se movió hacia el armario, buscando dónde esconderse. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. La puerta se abrió de golpe. Una linterna iluminó el interior. Señora Valdivia, venga con nosotros. Eran dos de ellos, los mismos hombres del auto. Sofía retrocedió, negando con la cabeza. No me toquen. Uno de ellos avanzó, extendiendo la mano. No queremos hacerle daño. Pero tiene que venir. ¿A dónde? ¿Quién los envió? Gritó, con la voz quebrada. Solo cumplimos órdenes. Pero antes de que pudiera moverse, un disparo resonó desde el pasillo. Uno de los hombres cayó al suelo. El otro se cubrió, buscando de dónde venía el ataque. Una figura apareció en la puerta. Era Ernesto con un arma en mano y los ojos encendidos de furia. Te dije que nadie volvería a tocar a mi hija. El segundo hombre huyó, pero Ernesto corrió tras él.
Sofía se quedó sola, temblando, el corazón a punto de estallar. Minutos después, Laura llegó junto a 2 policías. Encontraron a Ernesto sujetando al atacante mientras el otro yacía inconsciente. La policía se los llevó esposados y la calma volvió lentamente. Sofía rompió en llanto. Papá, esto nunca va a acabar, ¿verdad? Ernesto la abrazó con fuerza. Sí, hija. Va a acabar, pero no hoy. Sofía levantó la vista mirando por la ventana. El amanecer comenzaba a asomar, tiñendo el cielo de gris. Pero en la distancia, un auto idéntico al anterior se alejaba sin ser detectado. Dentro, alguien hablaba por teléfono. Fallaron, pero no importa. La verdadera misión aún no ha comenzado. El motor rugió, perdiéndose entre las sombras de la ciudad. Sofía cerró los ojos, acariciando su vientre. Sintió una patadita como si su hijo respondiera a su miedo. Y en ese instante, lo supo con certeza, Leonardo tal vez estaba preso, pero el peligro que él había desatado acababa de despertar.